Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y como casi siempre yo hablo de temas de movilidad reducida, pero en este podcast me gusta reivindicar todo tipo de accesibilidad y la igualdad para todas las personas con discapacidad, porque todas son iguales de todo tipo y todas necesitan, aunque tengan necesidades distintas, todas tienen que tener esa igualdad y esa igualdad de poder acceder a cualquier espacio público, privado o el que sea. Y es algo que me he encontrado y os voy a recomendar un canal de YouTube y también está por Instagram y por otros sitios que os lo recomiendo bastante, que es Jonathan Armengol. Os pondré de todas maneras el link a su YouTube y a sus vídeos que hace, porque es una persona sin visibilidad, ciega, lo que se suele decir en el ardid, y esta persona que tiene un perro lazarillo es una persona que es bastante reivindicativa, hace bastantes vídeos. Por ejemplo, yo lo he visto en su día alguna vez en Telemadrid y en algún otro sitio, y es una persona de esta reivindicativa y que me gusta también porque es reivindicativa y combativa, porque yo creo que es algo que debería hacerse más a menudo, y a veces yo creo, es mi esta personal, y a veces sé que, y respeto también el otro punto de vista, porque sé que muchas personas en el tema de la discapacidad y la accesibilidad, cuando tienen algún problema de que no pueden entrar a algún sitio, no se da la accesibilidad que deberían, pues muchas veces o no lo dicen prácticamente por no decir a armar bulla, lo que se suele decir, o no armar tensión o todo eso, o no armar discusión. Pero como yo suelo decir, es que hacer tus derechos valer y la ley y todo ello no suele ser tensión, y por eso yo creo que es algo que pasa mucho y no pasa en tantos temas, pero las personas con discapacidad y ese buenismo que llaman muchas veces, que debería haber y caiga quien caiga. Y si tú tienes un problema de accesibilidad, hablarlo y que la otra persona no se te deba de encarar. Si no puedes entrar en un sitio, lo puedes hablar con esa persona y decirlo, y que no tengas esa miedo a ese enfrentamiento que es por lo que muchas veces nos callamos y se callan muchas veces cosas. Y en este sentido, Jonathan Armengol, todo este contenido que hace, que él, por ejemplo, para los que no ya lo habéis visto, él lo que tiene es un canal en YouTube, y él va con sus gafas, usa unas gafas de grabación, una Ray-Ban, y cuando le pasa alguna cosa, sobre todo con su perro lazarillo, que se llama Calo, que por cierto es una auténtica monada. Alguna vez os haré un podcast especial, porque solo el tema de los perros lazarillos en sí, esa raza y todo, es que da muchísimo, y incluso los animales y las personas con discapacidad da para muchísimo, pero es que va con él a muchísimos sitios. Y lo que voy a hablaros hoy sobre todo, y también hacer un poquito mención en cómo la sociedad ve ciertas cosas, porque a veces es vomitivo los comentarios que he visto, como él va con su perro guía, está en un sitio, se le ha roto el coche, o porque quiere ir de un punto A a un punto B, lo normal que necesitamos todos. Pues imaginaros, yo he hablado muchas veces de ese podcast, la perspectiva de una persona con movilidad reducida y necesita un taxi adaptado. Pero claro, yo siempre me he imaginado que, por ejemplo, una persona con su perro lazarillo, una persona con poca visibilidad, no tendría ningún problema en subirse a cualquier taxi, porque no necesitas un taxi más grande, más pequeño. Pues no, resulta que y a este hombre le pasa en bastantes sitios, pero le pasa, yo le he visto vídeos, porque le pasa tanto en VTC, lo que se llama Cabify, Uber y Bolt, como en taxis, o sea, en todo ello, porque yo le he visto en sus vídeos comentarios de gente, incluso faltándole el respeto y diciéndole barbaridades, que yo cada vez lo veo más en mucho contenido de personas con discapacidad, que gente insultando, porque y yo mismo me meto, porque a mí me ha pasado alguna vez y otros compañeros, porque reivindiquemos una accesibilidad justa y lo que es de ley. O sea, no pedimos ni más ni menos, pedimos muchas veces que se respete lo que está en las leyes. O sea, fíjate qué barbaridad, que ni siquiera se respeta
Eso, muchas veces hay gente que dice que hay que pedir mucho más, pero es que ni siquiera se respeta lo que está en la ley en materia de accesibilidad y por eso te dicen barbaridades. Conozco también otra que le haré un podcast en ello, otra chica que también hace contenido sobre movilidad reducida y la ponen cada barbaridad en plan, claro, por eso estás así, pues no sé cuánto. Y escucho una serie de barbaridades y por ejemplo a este hombre, a Jonathan, también decir que como todos son excepciones, pero hay gente que le dice, claro, eso te pasa por por coger un Cabify o un Uber. Claro, con un taxi no te pasaría esto, lo tienes bien merecido y una serie de barbaridades que yo digo, pero ¿en qué sociedad nos estamos convirtiendo que una persona sin visibilidad nos alegramos de que le pase estas cosas y que por ejemplo, metiéndome ya en materia, ¿qué le pasa a este hombre? Pues que pide un Uber, pide un Cabify, el de los últimos vídeos los tenéis por ahí, porque la pasa hace poquito, aunque tiene varios, pide un Uber y ¿qué pasa? Que llega el Uber y cuando llega el señor, y lo que pasa muchas veces, le ven que va con su perrito y va a intentar entrar, lo primero que le dicen, no puede entrar con el perro. Y claro, le dice, mira, claro, él muchas veces lo que le dice, no ves que es un perro guía, y muchas veces la contestación es, me da igual o no sé cuánto, porque no se sabe la legislación, aunque yo he visto casos y pienso a veces y me gusta pensar bien, pero es que hay gente porque no le da la gana, o sea, no le da la gana, no quiere subir un perro y le da lo mismo que sea un perro lazarillo o que sea un perro volador, o sea, no le va a dejar entrar bajo ningún concepto y le da igual la legislación y las leyes. También he visto comentarios de, uy, es que vas muy exigiendo esto de pedir tan a rajatabla con la ley, y yo, ¿cómo que no hay que ir a rajatabla con la legislación? Es que hay gente que la ve incoherente, porque para unas cosas de la sociedad, de la vida, dice que hay que las leyes hacer una rajatabla, pero cuando nos conviene bien es que somos demasiado estrictos con algunas leyes. Entonces, eso ahí no lo veo. Y, por ejemplo, la legislación dice, y esto lo dice la DGT, o sea que no es que lo dice Pepito el del pueblo, lo dice la DGT, que cuando vas con una persona sin visibilidad o con poca visibilidad, va con un perro lazarillo, que tiene que llevarlo y está obligado, o sea, el conductor no puede decir si lo quiere llevar o no. Esto no es una pregunta, cuando a veces le dicen, no, es que no lo quiero llevar. Y claro, él a veces le contesta, dice, es que no te estoy preguntando, es que no te estoy preguntando si lo quieres llevar o no, es que simplemente lo llevas y ya está. Y las excusas que pone, y cuando a veces también los comentarios, y por eso un poco me he indignado también, es que no lo puede llevar a sus pies porque tiene el riesgo de que si hay un accidente o cualquier cosa, de que puede pasar con el perro y todo ello. Y yo me pregunto, ¿quiénes narices somos nosotros para cuestionar lo que pone en la ley? Porque si la ley pone que el perro lazarillo puede ir en los pies de la persona con la que va, ¿quién es esa persona que va conduciendo un Uber o un taxi o lo que sea? ¿Quién es para decir eso? O sea, no porque sea un conductor de Uber, que es una profesión bastante digna como otra, sino porque las leyes, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlas? Si estás en contra de eso y toda esta gente que se queja de que es peligroso, que lleven una propuesta de ley, que cojan firmas o que tal, pero tú no eres nadie para por tú mismo saltártelo a la torera y dejar a una persona, en este caso con discapacidad, dejarlo fuera de coger un taxi, un Uber. En este caso estamos hablando, de este caso que estoy hablando en el último vídeo, de un Uber, de dejarlo ahí. Y claro, cuando le dice, suelta al hombre frases como, no estamos para eso, ¿cómo que no estamos para eso? Los Uber estamos para eso, están para un servicio. Y cuando dicen, no, es que no es un servicio público como el taxi, ¿cómo que no? Tú vas a una tienda y si no te dejan entrar porque te ven bajito y tal, si no tienen derecho a admisión o por lo que sea, no tienes derecho a quejarte y a denunciar. Pues en este caso igual, y es que es una discriminación gravísima, que ¿por qué? Por tú tener poca visibilidad o ninguna y tener un perro lazarillo, que es un perro lazarillo, lo que no se le mete a la gente en la cabeza es que no es una mascota, es una herramienta para tu día a día, para moverte para un lado, para otro, para que te ayude a hacer cosas, para que te indique, para una serie de cosas. O sea, tú no lo llevas por capricho, es que ya me pongo en este tono como me estáis notando, porque es que es para enfadarse, para quemarlo absolutamente todo y enfadarse. Y todas estas personas, también os digo, tienen tanta culpa muchos conductores de VTC,
pero también porque muchos de estos son empleados, entonces, tanto los que son sus jefes como las empresas, como las grandes empresas, como estoy hablando de los subconductores de VTC, los Cabify, los Uber, todas estas grandes empresas, ¿por qué no dan la formación y les enseñan de las normas básicas? Que una de las normas básicas es que si una persona va con poca visibilidad con su perro lazarillo, le tiene que dejar entrar con su perro lazarillo y ponérselo en los pies. Es que no sé, no es algo que una ley que sea de 20 renglones, es una frase prácticamente, y no cuesta nada enseñárselo a los conductores, y es esa falta de formación muchas veces en los trabajos, en las empresas, en nuestro día a día, de la accesibilidad y del trato a las personas con discapacidad, y no tenerlos en cuenta, y luego cuando las personas con discapacidad tienen que usar un servicio, pues pasan estas cosas y pasan encima, tienes que pasar las malas caras, y encima este señor muchas veces le llevan a los sitios y disfruta del servicio porque se sabe la ley, pero otra persona que no se sabe la ley y va con su perro lazarillo y le dicen que no le llevan, probablemente se quede en tierra, y porque amenaza con la policía. Y hay mucha gente que se dice, uy, ¿cómo te pones? No sé cuándo, no hay que ponerse así. ¿Cómo que no? Es que basta ya de tragar, y basta de tragar la falta de accesibilidad y la falta de tratar así a las personas con discapacidad como si no fuesen como el resto de personas. Es que basta ya, porque hay que tragar que no te lleven. O sea, si hay que denunciar a la policía, o sea, la culpa no es de este señor que denuncia, que lo hace muy bien, y yo en su caso lo haría también. O sea, de las personas que lo hacen mal, y si te pones que para que una persona te lleve, le tienes que poner a explicar la ley, y encima te tienes que poner a amenazar en que si no lo hace vas a llamar a la policía, entonces ¿es que estamos locos o qué? También hay personas, y he visto otro vídeo que comentaré brevemente, entraron en un Alcampo donde le piden al señor el carnet del perro lazarillo, para demostrar si el perro es un perro guía lazarillo o no. O sea, ¿quién en su sano juicio va a ir a entrar en un centro comercial con un perro que no es perro guía y lo va a fingir, le va a poner el arnés, va a ir con las gafas, con el bastón? O sea, ¿quién en su sano juicio va a hacer todo eso? Pues la gente tiene tan esa poca empatía que piensa que hay gente que va a hacer eso. Es como cuando mi chica, por ejemplo, vamos a sitios, a museos, a otros sitios con descuento, con entrada gratuita para personas con discapacidad, y a ver, yo entiendo que están en su obligación, pero que te pidan la entrada, que te pidan el carnet, a veces hasta bochornoso, porque a veces mi chica le ha hecho la broma de que, bueno, espera, que si no me levanto y me pongo a andar, porque es un poco lamentable, y que tengas que demostrar tu propia discapacidad, si ya es fastidiado tener muchas veces te hace la vida más difícil, pues herramientas como por ejemplo un perro lazarillo, que te lo hace más fácil, pues que te pongan los obstáculos y los empeños para que no lo puedas tú entrar en un centro comercial, en un taxi. Entonces me parece bastante lamentable y vergonzoso todo esto, y creo que hace muy bien este señor, porque es un señor de pies a la cabeza, por denunciarlo y por hacer todo esto. Y de aquí todo mi apoyo, os pasaré el link y todo ello para que podáis ver sus vídeos, su contenido, porque merece muchísimo la pena, y creo que es algo que lo que hay que hacer, reivindicar, denunciar, ser bastante activo y combativo, porque si no, estas cosas, si todas las personas que le pasa esto lo dejan pasar, es que al final nadie con un perro lazarillo va a poder coger un taxi o un VTC y va a pasar estas cosas. Así que con esta reflexión os envío un abrazo a todos, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.